Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, Joaquín. Gracias, Héctor. Antonio Herrera, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, muchas gracias por la invitación. Igualmente, Elisa Betancourt, buena amiga que también tuvo a bien invitarme para platicar con ustedes esta noche. Bueno, vamos a hablar del segundo módulo en esta serie de pláticas por Internet que organiza la asociación, en donde vamos a hablar básicamente de la pulpa sana. Y realmente para poder entenderla, conocerla, cuidarla, tenemos que entender perfectamente qué está sucediendo. Y muchas veces hacemos preparaciones de cavidades, a veces hacemos cualquier tipo de terapia pulpar conservadora y no pensamos realmente en lo que está sucediendo en el interior del diente. Y muchas veces hacemos odontología y confiamos mucho en la pulpa. Y realmente la pulpa es tan maravillosa que a veces nos ayuda a solventar muchos de nuestros problemas. Cuando hablamos entonces de terapia pulpar y queremos tener éxito, pues tenemos que entender perfectamente a lo que estamos tratando. Y por eso vale la pena conocer y cuidar a la pulpa en todo momento. Yo siempre digo que hay tres tipos de odontología. La odontología basada en la tradición, que es la odontología que muchos de nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, en donde si una autoridad o en algún libro clásico viene algún concepto, lo seguimos al pie de la letra, pero no nos cuestionamos lo que está pasando. El segundo tipo de odontología sería la odontología basada en la emoción. Muchas veces no sabemos tampoco a lo que estamos sometiendo a la pulpa. Tenemos una pequeña exposición pulpar, se nos antoja probar un medicamento, un material en la pulpa de nuestros pacientes y a veces funciona, a veces no funciona. Entonces yo creo que para entender, conocer y cuidar a la pulpa, no hay duda que tenemos que hacer odontología basada en la evidencia. Al principio la odontología basada en la evidencia solamente era leer artículos y basarnos muchas veces en lo que nos decía un investigador que no tocaba diente. Pero ahora, si podemos unir lo mejor de los dos mundos, que es la experiencia con la ciencia, vamos a tener más posibilidades de tener éxito en nuestros tratamientos. Muy bien, entonces, basándonos en el libro
del Dr. Cohen, Los caminos de la pulpa, vamos a empezar a entender y a platicar de la pulpa. Todos sabemos que la vitalidad del diente básicamente es causa de lo que sucede en la pulpa. Es un tejido impresionante, es como cualquier tejido conectivo que hay en el cuerpo, pero tiene muchas cosas en contra. Entonces tiene que tener mecanismos de defensa bien activados antes de que nosotros empecemos a tratarla. Es único. ¿Por qué la pulpa es única? Porque está rodeada de tejido duro. No tiene hacia dónde ir, no tiene hacia dónde expandirse cada vez que la irritamos o es lastimada. Su origen es un origen mesenquimatoso y tiene una maravilla de células, que son los odontoblastos. Entonces, cuando yo hablo de cuidar y conocer a la pulpa, realmente a quien tengo que cuidar y conocer son a los odontoblastos, porque tienen una función maravillosa. Es la única célula en todo el cuerpo capaz de producir dentina. Entonces, mientras nosotros cuidemos a los odontoblastos, la pulpa va a tener sus mecanismos de defensa bien activados. Entonces, como decíamos, es un tejido conectivo muy parecido a los tejidos conectivos que hay en todo el cuerpo, pero tiene la gran desventaja de estar rodeada de diente, de dentina rígida. Entonces, tiene que tener todos sus mecanismos perfectamente listos para trabajar en caso de que haya un periodo de aumento de volumen sanguíneo. Y prácticamente todo aquello que le cause un problema a la pulpa, ya sea directa o indirectamente, causa un problema en el aumento de volumen sanguíneo. Entonces, prácticamente la tenemos en reto crítico todos los días. Por lo tanto, la pulpa sana tiene que estar lista para cuando es atacada. Toda la vida, desde su desarrollo, está trabajando la pulpa y está respondiendo a lo que su entorno le está exigiendo. Obvio, cuando está desarrollándose, tiene menos posibilidades de estar afectada, aunque también sabemos que hay problemas durante el desarrollo. Pero tiene que estar lista desde el desarrollo, cuando erupciona, cuando está masticando y cuando también tiene estímulos patológicos. Y muchas veces sabemos que yo sigo al pie de la letra todas las situaciones para que la pulpa funcione a un tratamiento pulpar y no funciona esta. O a veces lo contrario. Yo creo que no va a funcionar y funciona. ¿Qué pasa? Generalmente los libros, la literatura dice la pulpa depende su forma de responder a su estado preoperatorio. Y esto es cierto. Nosotros vamos a tratar de determinar cuál es el estado preoperatorio de la pulpa. Y si este está intacto y sano, realmente la pulpa se adapta. Si la pulpa ha sufrido antes del estímulo, no se puede adaptar y va a degenerar patológicamente. Entonces, en la pulpa básicamente encontramos todo lo que hay en todos los tejidos conectivos del cuerpo, con excepción de los increíbles y maravillosos odontoblastos. Y cuando yo veo este esquema, yo me doy cuenta de qué está pasando. Lo primero que yo veo es que la mayoría de los organelos del odontoblasto se encuentran en la periferia de la pulpa. Eso me indica que la actividad principal del odontoblasto está dentro del espacio pulpar y no dentro de la dentina. Segundo, está secretando toda la vida una matriz orgánica, que es la predentina. Y en el momento que secreta la predentina, deja una prolongación. Esta prolongación es la responsable de que la dentina sea tubular. Esta prolongación es la responsable de que la dentina sea permeable. Por lo tanto, a diferencia del esmalte, la dentina siempre va a formarse en una manera tubular y permeable.
Cuando yo doy una plática y hablo de la pulpa, yo siempre menciono que la dentina y la pulpa son comadres. Lo que yo le haga a la dentina, la pulpa lo sufre. Lo que yo le haga a la pulpa, la dentina lo sufre. Pues no hay duda que son uno mismo y podemos decir que la dentina no es más que pulpa calcificada. Las dos están interrelacionadas en todo lo que hacen. Se consideran una entidad funcional única, pero es cierto, contienen elementos que son diferentes, pero están completamente relacionadas. Por un lado, el odontoblasto que se encuentra en el lado pulpar es parte fundamental en el sistema defensivo de la pulpa. Y por el otro lado, la dentina depende 100% de los odontoblastos. Entonces, no hay duda que están completamente relacionadas. Y la prueba más importante es que cuando yo hablo de protección pulpar, a la que estoy protegiendo es a la dentina. Todo lo que yo le haga a la dentina, desde el maltrato en la preparación de cavidad, desde secarla de más, producción de calor, restauraciones mal hechas, mal conocimientos de materiales dentales, lo va a sufrir la pulpa. Entonces, definitivamente es muy injusto echarle la culpa a los materiales dentales y hay que tratar de entender que si hay un problema en pulpa, probablemente fue causado por el operador. Y como mencionábamos, la calidad de la dentina que se forma va a estar relacionada con el tipo o la salud de la pulpa. Y por el otro lado, la pulpa está completamente dependiente de lo que suceda en la dentina. No hay duda que es un órgano unido. El origen de la pulpa, vale la pena entenderlo, todo empieza en la 6ª semana de vida intrauterina. Hay una invaginación de ectodermo dentro del estomodeo primitivo. A la 8ª semana empieza a desarrollarse esta invaginación de ectodermo. Tenemos generalmente 10 invaginaciones en la parte superior y 10 en la parte inferior para cada diente primario. Y vemos un pequeño apéndice que sería la lámina vestibular que está descansando hasta el 5º mes, más o menos la 20ª semana de vida intrauterina, y que va a dar origen a los dientes permanentes. Histológicamente, probablemente no sea tan importante, pero de manera morfológica se ha dividido los estadios de desarrollo de la pulpa o de la estructura dental. El primero sería en la etapa de yema, que es un desarrollo más importante de la misma invaginación de ectodermo, más o menos en la 9ª semana de vida intrauterina, y básicamente lo que hay es proliferación tanto de células mesenquimatosas en el lado pulpar como de células ectodérmicas en el lado del órgano del esmalte. Después tenemos la etapa de casquete, que es más desarrollo aún de esta invaginación, en la 10ª semana de vida intrauterina, donde vemos una gran actividad en donde va a ser la pulpa dental, que es la papila dental, y seguimos viendo todavía la lámina vestibular, que va a dar origen al diente permanente. En esta etapa de casquete ya empezamos a ver en el órgano del esmalte 3 estructuras bien definidas. Una sería el epitelio externo, otra el epitelio interno, que es importante porque de aquí se van a desarrollar los futuros ameloblastos, y por último el retículo estrellado, que es una característica que le dan las células que están dentro de esta cavidad. Y por el otro lado, en la parte del mesénquima hay un gran desarrollo y proliferación celular de células mesenquimatosas en lo que es la pulpa embriológica, que es la papila dental. Células que empiezan a unirse a la membrana basal junto al epitelio interno para dar origen a los futuros odontoblastos. Y una tremenda actividad celular implica gran actividad sanguínea. Hay una gran proliferación y actividad de los vasos sanguíneos. Los últimos que entran en acción serían las fibras nerviosas.
Estas no entran a la papila dental hasta ya tarde durante el inicio de la dentinogénesis. Posteriormente tenemos la etapa de campana, donde vemos un mayor desarrollo de esta lámina dental, pero seguimos viendo las mismas estructuras. Aquí estamos hablando de la 14ª a 18ª semana de vida intrauterina, pero aquí ya pasa algo muy relevante. En esta semana, en este periodo, inicia por primera vez el desarrollo de las células que van a ser precursoras del diente mismo, que son los ameloblastos y los odontoblastos. Entonces, en este periodo empieza a haber migración, empieza a haber proliferación y empieza a haber diferenciación de células diferentes. Por eso es tan importante este periodo, entre la 14ª y la 18ª semana de vida intrauterina. Y aquí vemos cómo en el lado ectodérmico empieza a haber una alineación de los futuros ameloblastos y por el lado del mesénquima una alineación de los futuros odontoblastos. Y continuamos con el desarrollo, con la etapa del folículo dental, donde ya hay un verdadero depósito de matriz tanto del esmalte como de la dentina. ¿Qué sucede primero? Primero se deposita la dentina, inmediatamente después se deposita el esmalte. Y aquí en este esquema vemos perfectamente bien la gran diferencia entre el esmalte y la dentina. La característica porosa y permeable y por ende el cambio en nuestro comportamiento cuando estamos junto a la dentina, a diferencia del esmalte, donde cuando se va secretando la matriz orgánica del esmalte, prácticamente no hay porosidades dentro de esta estructura. Después viene ya el desarrollo radicular. Sabemos que en la unión del epitelio interno y el epitelio externo se desarrolla una estructura que es la vaina epitelial de Herdwig. Esta prolifera en dirección apical para dar origen a la dentina radicular y al cemento radicular. Se empiezan a diferenciar también los odontoblastos en esta zona. Y esto es lo que realmente va a dar origen al tejido dental llamado dentina. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de más o menos la semana 14 a 18ª semana de vida intrauterina, donde ocurre una diferenciación de células mesenquimatosas a odontoblastos. Cuando inicia esta diferenciación, las células mesenquimatosas se empiezan a alinear alrededor de la membrana basal y se forman los llamados preodontoblastos que van a formar la primera dentina, que es la dentina mantle, que ahorita la vamos a conocer. Y ahí están alineados alrededor de la membrana basal, separados perfectamente de la parte ectodérmica. Continúa la diferenciación del odontoblasto, se empieza a ser más columnar, empieza a desarrollarse organelos dentro de su estructura, se empiezan a parecer más a los futuros odontoblastos, células típicas secretoras de proteínas. Y ahí vemos cómo durante la secreción de matriz orgánica empiezan a dejar aún los remanentes de su prolongación y esta prolongación empieza a formar lo que conocemos como túbulos dentinarios. Y aquí vemos cómo se forma lo que conocemos actualmente como una dentina permeable. Y así es, la estructura de la dentina muy diferente a la estructura del esmalte. Muy bien, vamos a empezar a conocer lo que es la pulpa sana. Alguna vez, cuando estábamos en pregrado, nos teníamos que aprender de memoria las famosas zonas morfológicas o la periferia de la pulpa. Y realmente no entendíamos la importancia que tienen estas zonas en el desarrollo del diente. Entonces, la pulpa sana consiste básicamente en una dentina bien formada, que puede ser dentina primaria o secundaria. Por debajo de esta siempre va a estar la predentina, que
es una dentina no calcificada. Después viene la maravillosa capa odontoblástica, este ejército de soldados bien alineados, listos para formar dentina. Toda la vida están secretando pequeñas cantidades de dentina y obvio, en el momento que se requiere, el momento que la pulpa es lastimada o es irritada, secretan de manera más exagerada matriz dentinaria. Por debajo de esta viene la zona libre de células. Una zona que funciona como un perfecto amortiguador, que le da vida al odontoblasto porque es de donde proviene toda la nutrición que el odontoblasto requiere. Aquí llegan los vasos sanguíneos. Y por el otro lado, todos los productos de desecho del odontoblasto llegan a esta zona libre para salir de la pulpa. Una zona muy importante que es la zona rica en células, que es una zona de reserva, una zona de células de reserva, que están ahí únicamente esperando el momento en que el odontoblasto requiera de ayuda externa. Aquí no hay mitosis, aquí no hay actividad, aquí hay descanso, solo para el momento en que la pulpa lo requiere. Es impresionante los mecanismos de defensa que la pulpa tiene. Y este probablemente es uno de los más relevantes. Y por último viene el centro de la pulpa, donde ya están todas las estructuras de la pulpa importantes. Muy bien, entonces, como mencionábamos, la capa odontoblástica solamente se encuentra en la periferia, porque es únicamente ahí donde se requiere producción de dentina nueva, y está formada por el cuerpo del odontoblasto. Siempre nos han dicho que los odontoblastos están en 7 a 8 capas de células en la corona, que es donde más actividad hay, pero realmente hay tantos odontoblastos en la corona que se ve como si fueran múltiples capas, pero realmente es una sola capa de células y están formadas en empalizada, una arriba de otra amontonadas. Cuando la pulpa es atacada y el odontoblasto empieza a sufrir, se empiezan a perder células y podemos llegar a ver 1 o 2 capas de células inclusive en la corona. Pero cuando la pulpa está sana y fuerte, hay una gran cantidad de odontoblastos amontonados, listos para secretar matriz orgánica. Y sí, los odontoblastos tienen uniones en donde ellos se pueden comunicar en caso de que requiera una mayor actividad la pulpa. Entonces, la pulpa está perfectamente preparada por todos lados para defenderse de un ataque. Por debajo entonces de la zona odontoblástica teníamos la zona libre de células. Hay todo menos células, aunque podemos encontrar procesos citoplásmicos de los fibroblastos que viene de la zona libre de células. Pero como todos sabemos, el proceso citoplásmico, tanto del odontoblasto como del fibroblasto, prácticamente no tiene ninguna actividad en la pulpa sana. Entonces, ¿qué hay en la zona libre de células? Como habíamos mencionado, hay una gran actividad vascular. ¿Por qué? Porque el odontoblasto lo requiere. Y también es una zona importante porque aquí precisamente terminan las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas no penetran la predentina ni la dentina. Si es que llegamos a encontrar fibrillas nerviosas dentro de la dentina, es más por un proceso de desarrollo. Pero realmente las fibras nerviosas terminan justamente en esta capa. Y otra cosa por la que es importante la zona libre de células, cuando yo veo un corte histológico de una pulpa sana, la zona libre se ve perfectamente. Pero cuando la pulpa está sufriendo por caries, por un trauma, por una preparación de cavidad mal hecha, desaparece completamente esta zona libre de células. Se ve invadida por el centro de la pulpa. Entonces podemos decir que la zona libre de células es un buen termómetro para entender qué está pasando en la pulpa. Y por último, teníamos la zona rica en células. Y como es una zona de células de reserva y al que le van a ayudar es al odontoblasto, tiene que haber células que en un momento dado
puedan diferenciarse en odontoblastos. Nunca llegarían a ser un verdadero odontoblasto los fibroblastos, pero es una maravillosa línea de defensa que tiene la pulpa para incorporarse a la zona odontoblástica. Hay células mesenquimatosas por obvias razones, células que se pueden convertir en cualquier tipo de células. Y claro, la primera línea de defensa que tiene la pulpa son los macrófagos, son los encargados de limpiar materiales dentales, de limpiar coágulos que se puedan formar en esta zona o cuando hay una exposición pulpar. Pero como dijimos, en la pulpa sana, en esta zona no hay mitosis, es una zona de células en descanso, listas para ayudar. Pero cuando el odontoblasto sufre, puede haber migración de estas células hacia la zona odontoblástica, puede haber proliferación y puede haber diferenciación de estas células en la zona odontoblástica. Por eso es tan importante entender lo que son las zonas en la periferia de la pulpa. Nos indican justamente el estado en que se encuentra la pulpa. Muy bien, entonces la pulpa, como dijimos, como cualquier tejido conectivo del cuerpo, pero estamos conociendo y entendiendo que tiene sistemas diferentes a los tejidos conectivos del cuerpo. Entonces, básicamente formada de células, de sustancia intercelular, del sistema vascular y del sistema nervioso. Y cada uno de los elementos estructurales de la pulpa colabora en la defensa de la pulpa. Así está preparada la pulpa. Las células más relevantes que hay en pulpa serían entonces los odontoblastos, los fibroblastos, las células de defensa y las células mesenquimatosas. El odontoblasto, entonces, es el único responsable de formar dentina. Si es que lleva a haber otra formación de tejido calcificado, con la desaparición de la capa odontoblástica, ya no sería una dentina propiamente dicha, sería una dentina que asemeja, pero nunca llega a ser una dentina verdadera. No hay duda que es la célula más especializada. Es una célula postmitótica, por lo tanto ya no puede diferenciarse en ningún otro tipo de célula. Pero lo más impresionante de todo es que el odontoblasto que se encuentra en una pulpa sana vive y muere con nosotros. Si este molar, si este incisivo, si este premolar no ha sufrido ni caries ni restauraciones, lo más probable es que el odontoblasto envejezca con la misma pulpa. Esto es maravilloso. Y también algo que probablemente lo van a mencionar en el próximo módulo, es que cuando se pierde un odontoblasto, es muy difícil para la pulpa volverlo a formar. Sí lo vuelve a formar, pero le toma meses para volverlo a formar. Puede formarlo en 120 días o hasta en 280 días, depende del estado preoperatorio de la pulpa. Por eso hay que cuidar a los odontoblastos. Entonces, como mencionábamos, un odontoblasto es una célula altamente especializada, secretora de proteína. ¿Cuál es la principal proteína que forma? Colágena, definitivamente, tipo 1. Proteínas no colágenas, importantes, la fosfoproteína y la fosfatasa alcalina. Y protoglicanos, que es un contenido orgánico muy frecuentemente encontrado en todos los tejidos orgánicos conectivos del cuerpo. Y tiene una característica, esta matriz que secreta el odontoblasto, que son capaces de mineralizar. Entonces, atraen y mineralizan. ¿Cómo funciona esta secreción de contenido orgánico? Producen a través de sus múltiples organelos vesículas que liberan la unidad fundamental de la colágena, que es la tropocolágena. Salen del cuerpo del odontoblasto por exocitosis y quedan en la zona de la predentina, y debido a que liberan proteínas que atraen todo aquello que va a mineralizar, eventualmente va a mineralizar la predentina. Entonces mencionábamos que es una célula típica secretora de matriz orgánica, tiene
aparato de Golgi bien desarrollado, mitocondrias, núcleos y varios nucleolos bien prominentes en su estructura. ¿Qué es interesante saber del odontoblasto? Como sabemos, el origen del odontoblasto es mesenquimatoso, son altamente diferenciados, solamente los encontramos en la periferia de la pulpa, no los encontramos en ningún otro tejido conectivo del cuerpo. ¿Por qué? Porque no se requieren en ninguna otra parte del cuerpo. Algo que es relevante e interesante conocer es que si nosotros entendemos que la dentina de un diente permanente aproximadamente mide 4 milímetros, lo lógico sería pensar que estos 4 milímetros estarían ocupados por la prolongación citoplásmica del odontoblasto. Pero realmente se ha encontrado que solamente 0.7 milímetros de estos 4 milímetros están ocupados por la prolongación del odontoblasto. Entonces, realmente su función no es muy relevante. La función del odontoblasto básicamente se limita a la periferia de la pulpa. Entonces, hay que entender que lo que tenemos en el interior de un túbulo dentinario básicamente es líquido. Su función, como hemos comentando, es básicamente formativa de matriz dentinaria, lo que conocemos como predentina, y es continua durante toda la vida. Toda la vida secreta una pequeña cantidad de matriz orgánica. Y lo que ya sabemos es de que su forma, el número y la localización están directamente relacionados con la función. Primero, la forma. En la parte coronal, que es donde más actividad hay, son altos y columnares. Es donde mayor cantidad de organelos contiene esta célula. Conforme se va haciendo el odontoblasto más apical, se va haciendo entrecuboideo hasta completamente aplanado y en el ápice prácticamente ya carece de organelos. Entonces, no hay duda de que la forma del odontoblasto está directamente relacionada con su función. Segundo, el número de capas. Como mencionábamos, en la zona más activa, que es en la corona, tenemos de 5 a 7 capas de células, una amontonada encima de la otra, en el cuello, en la parte cervical, de 3 a 4, y en el ápice, una o a veces hasta 2 capas de odontoblastos. No hay duda que esto está directamente relacionado también con la función. Entonces, y la localización que habíamos dicho solamente en la periferia, estos 3 factores están relacionados directamente con la función. Y hablábamos de la importancia que tiene la prolongación del odontoblasto en la formación del túbulo dentinario. Y para todos los que hacemos operatoria dental, sabemos la importancia del túbulo dentinario. Cerca del esmalte, el túbulo ocupa 1% de la dentina, pero entre más nos acercamos a la pulpa, más cantidad de túbulos dentinarios encontramos. Puede llegar hasta el 45% de la superficie de la dentina profunda, el espacio que ocupan los túbulos. Igualmente su tamaño. Entre más cercano estemos a la pulpa, más grande será el lumen del túbulo dentinario. Por lo tanto, a considerar, entre más cercanos estemos de la pulpa, más permeable va a ser la dentina. Por lo tanto, más nos tenemos que preocupar en cuidar a la pulpa. ¿Y qué hay dentro básicamente del túbulo dentinario? El famoso fluido dentinario, tan famoso que se hizo un libro. Pudiéramos pensar que no tiene mucha relevancia el líquido que hay dentro de la pulpa, dentro de la dentina, perdón. Entonces, ¿cuánto ocupa este fluido dentinario? Pues básicamente estamos relacionándolo con los túbulos dentinarios. Entre más cerca estemos de la pulpa, mayor humedad presenta la dentina. ¿De dónde proviene esta humedad? Obviamente del exudado que sufren los mismos capilares dentro de la pulpa. Pero hay algo relevante, porque a veces provocamos problemas y otras veces no.
Todos sabemos que la pulpa se defiende cuando es atacada, pero hay de ataques a ataques. Cuando hay una fractura, la pulpa lo puede soportar. Cuando hay una preparación de cavidades bien hecha, la pulpa lo puede tolerar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con buena refrigeración en operatorio dental, evitamos la generación de calor, la salida de líquido de la pulpa a través de los túbulos dentinarios es lenta, por lo tanto, no hay sensibilidad. Pero cuando generamos calor, cuando deshidratamos a la dentina, cuando hacemos una preparación de cavidad, esto acelera la salida de líquido y esto provoca sensibilidad. Es muy fácil. La pulpa tiene su límite en la que puede soportar los ataques. Entonces, cuando hay una salida lenta, claro, todos sabemos que cuando hay una preparación de cavidad hay un ataque a la pulpa. Pero cuando hay buen refrigerante, cuando utilizamos dique de hule, la salida lenta no activa a los nervios, las terminaciones nerviosas responsables de la sensibilidad pulpar. Cuando hablamos de los odontoblastos también es importante, hay por lo menos 3 maneras en que podemos matar al odontoblasto. Y si yo mato al odontoblasto, prácticamente le elimino su capacidad de defensa, por lo menos la llevo hasta sus límites. Una es la generación de calor y esto lo puedo evitar fácilmente. Segundo, cuando yo deseco a la dentina cuando hago mi preparación de cavidad. Estos 2 procedimientos o estos 2 eventos durante la preparación de cavidad lo que provocan es que el odontoblasto se aspire dentro del túbulo. Y si el odontoblasto se aspira dentro del túbulo, muere. Y si muere, ya no tiene la capacidad de defender a la pulpa. Y obviamente la tercera manera que tenemos para matar al odontoblasto es cuando hay una exposición pulpar. Pues todos sabemos que cuando ocurre una exposición pulpar, básicamente también la capacidad de defensa de la pulpa se ve muy comprometida. Por eso cada vez tratamos menos y menos de quitar diente sano en el fondo de la cavidad. A través de este fluido dentinario, los productos de la bacteria viajan y pueden llegar ya sea a través de una microfiltración, a través de la misma caries con exposición dentinaria, y pueden llegar a través del fluido dentinario a la pulpa y provocar una reacción pulpar. Igualmente, cuando hay una pulpa necrótica, a través de los túbulos dentinarios, los productos bacterianos o la misma bacteria puede viajar a través del túbulo y llegar al tejido que rodea el diente. Entonces, el fluido dentinario tiene una gran importancia y ahorita vamos a ver también en la defensa de la pulpa y en la sensibilidad pulpar. Entonces, el conocer al túbulo dentinario, el conocer la permeabilidad dentinaria, el conocer al fluido dentinario, tiene que ver con la manera en que conozco y trato a mis tejidos dentales. Entonces aquí en este esquema podemos ver cómo entre más profunda esté la cavidad o la lesión, más permeable va a ser la dentina. Prácticamente decíamos que la raíz o la dentina radicular se hace cada vez más y más impermeable, pero realmente lo que pasa es que hay menor cantidad de túbulos y los túbulos que hay tienen un lumen más reducido que en la profundidad o en la misma corona. ¿Qué pasa entonces con la permeabilidad dentinaria? ¿Qué consideraciones tengo que tener? Lo primero es que ya entendí que a mayor profundidad, mayor permeabilidad. Ya sabemos también que la dentina radicular, por la cantidad y el tamaño del lumen, es más impermeable que la dentina coronaria. En este último cuarto que tiene la dentina, que es los 0.7 milímetros aproximadamente, hay proceso odontoblástico o prolongación del odontoblasto, y esto limita la llegada de productos bacterianos también, como que funciona como una barrera natural que tiene la pulpa. Pero si la bacteria no puede entrar, sus productos terminales, sus toxinas, sus enzimas, pueden llegar a la pulpa antes que la misma bacteria, a través del líquido o del fluido dentinario. El gran dilema que tenemos los que hacemos operatorio dental, cómo tratar al barro dentinario.
si lo tengo que eliminar completamente, si lo puedo incorporar a mis nuevos materiales dentales y no afectar a una adhesión, porque todos sabemos que todo aquello que queda en el fondo de la cavidad o en las paredes protege definitivamente a la pulpa. Entonces, puede ser un enemigo para una buena adhesión, pero también es una defensa natural que tiene la pulpa contra cualquier paso de productos tóxicos. Generalmente cuando tratamos a la dentina le colocamos un ácido. El ácido por naturaleza aumenta la permeabilidad. Por lo tanto, lo más importante cuando hago operatorio dental, entendiendo todo esto, es inmediatamente después de aumentar la permeabilidad con un ácido, es sellarlo. Y este es el paso más importante en protección pulpar cuando hago operatorio. Y también, como hemos leído en la literatura, los dientes no vitales le dan un camino más fácil a la bacteria a llegar a la pulpa. ¿Por qué? Porque no hay fluido dentinal muchas veces, y al no haber fluido dentinal ni procesos odontoblásticos, rápidamente la enzima o la toxina bacteriana puede llegar y afectar a la pulpa. Entonces, conociendo al responsable de la producción de dentina, podemos también diferenciar tipos de dentina. Por un lado tenemos la dentina que rodea el túbulo dentinario, que es la mayor parte de la dentina y es la que le da la elasticidad a la dentina. Y por el otro lado tenemos a la dentina más dura, que es la dentina intratubular, que está revistiendo las paredes internas de los túbulos. Cuando nosotros grabamos a la dentina, esta dentina intratubular es la que más rápidamente sufre el ataque por el ácido. Y la otra clasificación son las dentinas primaria, secundaria y terciaria. La primera dentina primaria que se forma es formada por odontoblastos no maduros o preodontoblastos. Es lo que se conoce como dentina mantle y es la primera dentina que está unida al esmalte. Es más suave, no es tan calcificada y es la dentina obviamente más vieja. La dentina primaria es la que más ocupa el lugar en el diente, es formada preeruptivamente, se forma de manera muy acelerada, es fisiológica, formada por muy buena calidad de odontoblastos, es altamente calcificada, por lo tanto, como tiene todo el tiempo del mundo para formarse, es tubular, es uniforme. Es definitivamente la dentina de mejor calidad. Cuando el diente erupciona, se forma la dentina secundaria. Es una dentina muy calcificada, de muy buena calidad, se forma más lento que la dentina primaria, pero también es formada por odontoblastos, por lo cual es prácticamente igual que la primaria. Es tubular, muy regular. Y lo que es increíble es que si nosotros podemos cortar un diente sagitalmente, podemos ver dónde empieza y dónde termina la dentina primaria y secundaria. A pesar de que las dos son fisiológicas y de que las dos son formadas por odontoblastos, hay una línea más pigmentada, una línea calciotraumática que lo único que indica es un cambio de dirección en el odontoblasto. ¿Qué quiere decir? Más bien en el túbulo dentinario. ¿Qué quiere decir esto? Que el diente sufre cuando erupciona y este sufrimiento se refleja con el cambio de dirección del túbulo dentinario. Y por último viene la dentina terciaria. La dentina terciaria es patológica, es posteruptiva, puede o no ser de buena calidad. Si es un estímulo muy superficial, un estímulo crónico, un estímulo que avanza muy lento, es formado por odontoblastos, por lo tanto puede haber una dentina terciaria de muy buena calidad. Pero si es un trauma, si es una caries muy profunda, puede ser que se pierdan odontoblastos y los reemplazantes de estas células vienen a formar un tipo de dentina semejante. Es un tejido calcificado, no tan calcificado, con gran cantidad de inclusiones celulares por lo rápido que se tiene que formar y definitivamente se ve la diferencia entre una dentina terciaria y una dentina secundaria. Entonces la dentina que es formada por odontoblastos
es una dentina perfectamente tubular, ya que aquella que es formada por células que pretenden ser odontoblastos es una dentina atubular con más problemas de calcificación. El segundo tipo de células, que es la célula más abundante en todo tejido conectivo, y no es la excepción en la pulpa, son los fibroblastos. El fibroblasto, igual que el odontoblasto, es una célula secretora de matriz, no hay duda. Tiene gran cantidad de organelos en su interior, pero es una célula medianamente diferenciada. O sea, se puede todavía diferenciar en otro tipo de células. Por lo tanto, es un maravilloso mecanismo de defensa. Tiene muchísimos fibroblastos, muchísimas células que pueden diferenciarse en odontoblasto la pulpa. Por lo tanto, son muy importantes en la capacidad reparativa de la pulpa. Prácticamente el 98% de las células en la pulpa sana son fibroblastos. Secretan proteína, al igual que el odontoblasto, secretan colágena, pero la mayoría de la colágena que secreta un fibroblasto es colágeno tipo 3, a diferencia del odontoblasto que secreta colágeno tipo 1. Y lo otro que hacen, algo muy interesante, el fibroblasto regula el contenido de colágena que hay en la pulpa. ¿Por qué? Porque un diente joven que sufre puede formar gran cantidad de colágena y puede envejecer rápidamente. El fibroblasto tiene esta capacidad de digerir colágena que se forma de manera exagerada. Entonces tiene este control aparte de las otras funciones. En el caso de que haya una exposición pulpar, en el caso de que se pierda la integridad de la capa odontoblástica, son las células que van a migrar, a proliferar y a diferenciarse en odontoblasto, aunque nunca llegan a ser un verdadero odontoblasto. Por lo tanto, el primer puente que se forma posterior a una exposición pulpar, que es de muy mala calidad, es responsabilidad del fibroblasto. Antes de que la pulpa pueda volver a formar un nuevo odontoblasto, la pulpa está tranquila porque tiene al fibroblasto para trabajar. Entonces, el origen del fibroblasto es mesenquimatoso, es una célula menos diferenciada que el odontoblasto. Su localización está en el centro de la pulpa, en el tejido conectivo pulpar, pero también, como dijimos, y de manera muy importante, en la zona rica en células. Es una célula de reserva esencial para la pulpa. Y su función, toda la vida secreta matriz orgánica. Toda la vida secreta colágena, básicamente de tipo 3. Y la segunda función, como dijimos, es un importante mecanismo de defensa, que es ayudarle al odontoblasto que se ha perdido. Las células de defensa que hay en pulpa. En pulpa sana tenemos algunas células que pueden llegar a fagocitar, a moverse, sin necesidad de hablar de la ayuda externa, que son las células inflamatorias. La principal célula de defensa que hay en la pulpa sana, todos lo sabemos, son los macrófagos. Y junto con otras células de menor importancia, nos dan a entender que la pulpa solita se puede defender sin ayuda externa. El macrófago es realmente un monocito. Un monocito, todos sabemos, es una célula inflamatoria, pero ha salido del torrente sanguíneo y se ha quedado a vivir en la pulpa. Y mientras la pulpa esté sana, se duerme o descansa en las paredes de los vasos sanguíneos, se le conoce como histiocito, y en el momento que hay un irritante leve, un irritante menor, se separan de la pared del vaso sanguíneo y empiezan a ejercer su función fagocitaria. Entonces, podemos decir que el macrófago es la primera línea de defensa que tiene la pulpa. Pero no es una célula inflamatoria. Puede estar presente en pulpas sanas inflamadas
y puede estar presente en pulpas sanas sin inflamación. Limpian, por ejemplo, cuando nosotros colocamos hidróxido de calcio en una exposición pulpar, el macrófago es el responsable de eliminar el hidróxido de calcio. O cuando el hidróxido de calcio o cualquier otro material en contacto con pulpa forma un coágulo o una necrosis de coagulación de contacto, el macrófago es el responsable de eliminar esta necrosis de coagulación. Por eso, antes de que se forme el puente dentinario, siempre va a haber un espacio entre el material que colocamos en contacto con pulpa y el puente dentinario. Y este espacio es responsabilidad del macrófago. ¿Qué pasa cuando el macrófago no puede solito con el paquete? Bueno, le habla a la ayuda externa, que son las células inflamatorias. Y la primera célula inflamatoria que llega a la pulpa inflamada es el neutrófilo, como ocurre en todos los tejidos conectivos del cuerpo. Entonces, por definición, una célula inflamatoria no vive en la pulpa sana normal. Muy bien, ahora vamos a la sustancia intercelular. Tenemos dos tipos de sustancia intercelular: la sustancia intercelular formada y la sustancia intercelular amorfa. La formada es la responsable de la estructura de la pulpa. Está formada básicamente de fibras colágenas. Es la principal fibra que se encuentra en la pulpa sana. Podemos decir que prácticamente el 98% de las fibras que hay en pulpa son fibrillas colágenas. Hablábamos de que la unidad simple de la colágena, aquello que secretan las células secretoras de matriz orgánica, como el fibroblasto o el odontoblasto, es la tropocolágena. La colágena representa casi el 30% del peso de los premolares y de los molares. Entonces, prácticamente la pulpa es fibra colágena. Un tercio de su peso es fibra colágena. Como mencionábamos, el tipo 1, la mayoría del tipo 1 es sintetizado por odontoblasto y la mayoría del tipo 3 de colágena es sintetizada por fibroblastos. ¿Cómo podemos entender la estructura de una pulpa joven? Es una pulpa prácticamente con fibrillas de colágena únicas que se empiezan a unir y formar troncos gruesos, y ya se considera una pulpa vieja. Todos sabemos que el término de una fibrosis pulpar es la de la hialinización de la pulpa o la degeneración hialina. Toda la vida el fibroblasto está secretando fibrillas de colágeno. Por lo tanto, una pulpa joven es más celular y menos fibrilar. Una pulpa vieja es más fibrilar y menos celular. Entonces, una pulpa joven va a tener mucho más capacidad de respuesta que una pulpa vieja. ¿Qué hacen las fibras en la pulpa? Mantienen estructuralmente a la pulpa. Son las que le dan el cuerpo a la pulpa. Una pulpa joven prácticamente no tiene cuerpo. Una pulpa vieja es una pulpa altamente fibrosa, por lo tanto cambia de la estructura que tiene una pulpa joven. También podemos encontrar fibras reticulares, pero realmente las fibras reticulares eventualmente van a ser fibras colágenas, por lo tanto no tienen mucha importancia en la pulpa. Y por último, las fibras de von Korff, que a veces se confundieron con terminaciones nerviosas porque se pigmentan con tinción de plata y se encuentran solamente en la periferia. La sustancia propiamente dicha, la sustancia intercelular amorfa, es básicamente un gel. Es por donde la vida y la muerte de la pulpa pasan todos los días. Todo lo bueno que necesita la célula y todo lo malo que expulsa la célula pasa a través de esta sustancia fundamental amorfa. Por lo tanto, es tan importante que esté intacta esta sustancia para la vida de nuestra pulpa. Entonces, así como la sustancia fundamental formada mantiene estructuralmente a la pulpa, la sustancia fundamental amorfa la mantiene metabólicamente. Nutrientes que vienen a través de los vasos sanguíneos
el agua que hay en pulpa, pero también los productos de desecho que salen de las células y llegan a los vasos sanguíneos a través de este gel. Y vamos a ver también lo importante de la transmisión de la muerte o de las infecciones a través de esta sustancia fundamental. Este gel está formado de proteína, básicamente son glicoproteínas, y la glicoproteína más importante en pulpa son los proteoglicanos. Y de estos proteoglicanos, los más relevantes serían el ácido hialurónico y el condroitin sulfato. Entonces, podemos decir que estas proteínas que viven en la pulpa son las que mantienen metabólicamente y median todas las interacciones celulares que ocurren todos los días en la pulpa. ¿Por qué decimos que es importante para la transmisión de infecciones? Hablábamos de que muchas veces la bacteria no puede atravesar el túbulo dentinario, pero sí sus productos bacterianos. Estas toxinas o enzimas bacterianas son específicas para estos proteoglicanos que se encuentran en la sustancia intercelular. Estas toxinas, como la hialuronidasa o la condroitin sulfatosa, son específicas para hidrolizar la sustancia fundamental. Entonces, si yo destruyo una parte de la sustancia fundamental, ya no tiene manera la célula de seguir recibiendo nutrientes ni eliminar sus productos de desecho. Entonces, una de las maneras en que la infección en pulpa se transmite es a través de las toxinas bacterianas específicas para esta sustancia fundamental amorfa. El sistema vascular, como sabemos, la pulpa es profusamente vascularizada porque hay una gran actividad en la pulpa toda la vida. Hablábamos en el desarrollo que es la primera estructura en aparecer. ¿Por qué? Porque las células en la papila dental tienen gran actividad, por lo tanto se requiere de gran vascularidad. Y vamos a ver, y mencionábamos cómo cada elemento estructural en la pulpa contribuye al mecanismo de defensa de este tejido único que tiene tantas cosas en contra para por lo menos producirnos eventos de dolor todos los días. Y no sucede así. Entonces entran troncos gruesos por el centro y salen troncos gruesos por el ápice también y ramifican en la periferia. Pero aquí hay algo interesante. En la pulpa no encontramos arterias. La más grande arteria que podemos encontrar es una arteriola. ¿Por qué? Porque el lumen de una arteriola es justo lo que encontramos, de 100 micrones a menos. Y ahorita vamos a entender qué es lo que pasa. Entra una arteriola que se empieza a ramificar en la periferia. Pero en pulpa sí encontramos venas. No hay arterias, pero sí hay venas. Por lo tanto, puede salir más sangre de la que entra. Y los episodios de aumento de volumen sanguíneo se pueden ver compensados por este impresionante mecanismo de defensa que tiene la pulpa. En pulpa, como en todo tejido conectivo, existen los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares. Y todos sabemos que los vasos capilares, su principal función es unir la sangre arterial con la sangre venosa. Y la filtran a través de pequeñas válvulas que tienen en su interior. El diámetro es el de un vaso sanguíneo muy pequeño, entre 8 y 10 micrones. Pero en pulpa ocurre algo muy importante que no se encuentra en gran parte del organismo, que son las conexiones arteriovenosas directas. Es cierto que las arteriolas y las vénulas en la periferia se pueden unir a través de los vasos capilares, pero las conexiones arteriovenosas directas ayudan a la pulpa que si hay un aumento de volumen sanguíneo, rápidamente salgan a través de este mecanismo. ¿Por qué? Porque en estas pequeñas vénulas que unen a una arteriola con una vénula, no hay retenes, no hay válvulas en tu interior, por lo tanto, rápidamente el aumento de volumen sanguíneo puede salir. Entonces, ya vemos cómo el sistema vascular colabora por lo menos con dos impresionantes mecanismos de defensa regulando el volumen sanguíneo local que ocurre en pulpa.
Uno, que pueda salir más sangre de la que entra, y otro, que rápidamente pueda salir el aumento de volumen sanguíneo. Entonces, estas anastomosis o conexiones arteriovenosas directas ocurren en la periferia. Consisten, como mencionábamos, en una vénula de más o menos el tamaño de un capilar, pero sin las retenes o válvulas que tiene el capilar, y entonces evita que haya daños importantes en pulpa. Y por último, el último elemento estructural del que tenemos que hablar el día de hoy es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso también colabora de manera importante en los mecanismos de defensa de la pulpa. Como mencionábamos en el desarrollo embriológico de la papila, no hay terminaciones nerviosas en la papila hasta tarde, hasta cuando ya inicia el proceso de dentinogénesis. Y cuando esto ocurre, solamente hay pequeñas fibras amielínicas. O sea, todavía no está bien desarrollado el sistema nervioso en la papila dental. Ya cuando hay un importante depósito de dentina, ya podemos encontrar fibras mielínicas dentro de la pulpa. Y también, así como son la última estructura en aparecer en el desarrollo embrionario, cuando hay algún problema en pulpa, son la primera estructura en desaparecer. Son muy sensibles a los cambios pulpares. Entran troncos gruesos a través del ápice, igual que los vasos sanguíneos, se van dividiendo hacia la periferia. Y en la periferia terminan sin mielina. Y esto, como vamos a ver posteriormente, es un importante mecanismo de defensa que tiene la pulpa. En la pulpa, no importa qué tipo de estímulo esté recibiendo la estructura dental, siempre vamos a tener el mismo tipo de respuesta, que es la sensación de dolor. Ya sea estímulos térmicos, mecánicos, químicos o eléctricos, las características de las terminaciones nerviosas en pulpa, como vamos a ver en un momento, solamente tienen la capacidad de detectar la sensación de dolor. En pulpa tenemos dos tipos de terminaciones nerviosas: las neuronas aferentes y las neuronas eferentes. Aquello que llega al tejido dental y se refleja en pulpa, se refleja como un impulso sensorial. Y aquello que sale de la pulpa está regulado por el sistema simpático o autónomo. Estos lo que hacen son regulan la circulación dentro de la pulpa, regulan la deposición de tejido dental y también las reacciones inflamatorias. ¿Qué hay con el sistema simpático, los nervios simpáticos dentro de la pulpa? Como dijimos, todo tiene que ver con la parte que controla circulación, no con la parte sensorial. Y todo inicia en el ganglio superior cervical, llega al trigémino y del trigémino todo se divide en la parte o la rama maxilar y la rama mandibular. Y estos básicamente lo que hacen es regulan el flujo sanguíneo. En caso de que haya un ataque a la pulpa, inmediatamente la respuesta es disminuir el flujo sanguíneo. Porque todos sabemos que si aumenta el flujo sanguíneo en un tejido rígido, que está rodeado de tejido duro, de tejido rígido, la pulpa rápidamente degeneraría. Entonces, una respuesta del sistema nervioso importante para la defensa de la pulpa es inmediatamente reconocer el estímulo que agrede a la pulpa y disminuir el flujo sanguíneo con todo lo que esto conlleva. Y por otro lado está la parte sensorial. En pulpa existen básicamente dos tipos de fibras nerviosas sensoriales. Las fibras A, delta, que son mielinizadas, y las fibras C, que son no mielinizadas. Las fibras A
mielinizadas se encuentran en la periferia y las fibras C se encuentran en las partes profundas de la pulpa. Aproximadamente, como dijimos, la mayoría de las fibras A son delta y son las que reconocen el estímulo y lo transmiten como dolor. Mientras que las fibras C tienen un umbral del dolor muy diferente y responden solo a estimulaciones muy agresivas. Inclusive, cuando la pulpa está en proceso o ya degenerada, las fibras C son las responsables de que siga habiendo sensibilidad dentro de la pulpa. Entonces, como mencionábamos, la localización de las fibras A delta, que son mielinizadas, son cerca de la unión pulpodentinal y son las responsables de que todo estímulo se refleje como dolor. Las fibras C amielínicas que se encuentran en la parte profunda son aquellas cuyo umbral del dolor es mucho más alto y solo responden cuando el irritante es muy agresivo. Entonces, como dijimos, entra un tronco nervioso a través del ápice y se empiezan a ramificar en la periferia. Y puede llegar un momento, y se han encontrado, ramificaciones en forma de plexo que se conocen como plexo de Rashkow. Y hablábamos de algo que ocurre a las terminaciones mielínicas que terminan en la zona subodontoblastica. Pierden su mielina y esta pérdida de mielina ayuda a que el impulso vaya un poco más lento y le da un poco más de oportunidad a la pulpa de defenderse. Definitivamente, la dentina carece de fibras nerviosas sensoriales. ¿Quién es responsable de la sensibilidad pulpar? El fluido dentinar, no las terminaciones nerviosas. Muchas veces se pensó que el odontoblasto era una célula que respondía a estimulación y definitivamente no hay ningún tipo de conexión entre el proceso odontoblástico dentro del túbulo y las fibras nerviosas que están en la zona subodontoblástica. Por lo tanto, si nosotros perdemos capa odontoblástica, sigue habiendo sensibilidad. Y entonces ya podemos entender un poco lo que pasa con las pruebas de vitalidad. Lo que realmente estamos atacando son las fibras tipo A delta que están en la periferia. Una prueba eléctrica lo que hace es transmitir cierta corriente suficiente para atravesar esmalte y dentina y estimular las fibras tipo A. Mientras que las pruebas de frío y calor actúan a través del fluido dentro del túbulo dentinario. A través del túbulo se excita en la zona subodontoblástica las fibras nerviosas A. También hay sistema linfático en pulpa. ¿Qué hace el sistema linfático? Básicamente limpia. Es un sistema que transporta agentes infecciosos y es un suplemento al sistema vascular. Entonces, para concluir, no hay duda de que la pulpa es maravillosa. No hay duda de que la pulpa tiene impresionantes mecanismos de defensa. Hay que mantenerla sana. Hay que cuidarla en todo momento. Puede ser que el tratar bien a la pulpa nos traiga pacientes, porque si hacemos odontología que no estimule a la pulpa y no provoque sensibilidad postoperatoria, eso hace que nuestros pacientes estén tranquilos cuando nosotros trabajamos. Entonces, ¿cuáles son entonces estos mecanismos de defensa de la pulpa dental sana? Los escudos naturales, que es el esmalte y la dentina, por lo tanto, los nuevos conceptos, los nuevos lineamientos en operatorio dental es controlar la remoción de dentina sana. Solo limitarnos a eliminar dentina enferma en el fondo de la cavidad. Porque si nosotros entendemos cómo responde la pulpa cuando es atacada, podemos entender que solo se defiende por debajo de donde es atacada.
El segundo mecanismo de defensa son los increíbles odontoblastos, única célula capaz de formar dentina nueva. El tercero, que son las células que pueden ayudarle al odontoblasto en caso de que éste sufra o de que éste se pierda o de que éste muera. Fibroblastos, células medianamente diferenciadas, pero que tienen la capacidad de migrar, de proliferar y de diferenciarse justo en la zona de los odontoblastos. Células de defensa. Ya vimos que por sí sola la pulpa sana contiene células de defensa. Básicamente estamos hablando de los macrófagos. Cuando el macrófago no puede con el ataque, le llama las células inflamatorias. Las conexiones arteriovenosas que unen la sangre arterial y la sangre venosa y rápidamente sale el aumento de volumen sanguíneo. Y también el que no haya arterias en pulpa, pero sí haya venas y pueda salir más sangre de la que entra. Y por último, los nervios, las terminaciones nerviosas, o lo que llamamos terminaciones libres, en la periferia, en la zona subodontoblastica, pierde su mielina para que el impulso viaje un poco más rápido, un poco más lento, perdón. Entonces, no hay duda de que la pulpa, inherentemente a sus características, sabe cómo defenderse. Tiene células que limpian, tiene células que eliminan lo que no debería estar en la pulpa, que son los macrófagos. Tiene células que proliferan y se multiplican en caso de que se pierdan células como los odontoblastos. Tenemos el sistema de capilares y el sistema de uniones entre arteriolas y vénulas. Y tenemos también la formación de colágeno, que es una respuesta típica a un irritante. También sabemos que una pulpa joven con ápice abierto presenta mayor vascularidad, por lo tanto, siempre que yo haga terapia pulpar en un diente con ápice abierto, tengo mejor potencial de sanado. Conceptos que maneja el Dr. Cohen en su libro, que son interesantes: una dentina reparativa formada por células que creen que son odontoblastos y una dentina reaccionaria formada por odontoblastos en caso de ataque. Una dentina reaccionaria, por tanto, es una dentina de mejor calidad, una dentina tubular y continua con la dentina secundaria, y una dentina reparativa formada por células que pretenden ser odontoblastos es un tejido calcificado semejante a, es atubular y es irregular. Pues muchas gracias. Con esto concluimos con el tema de la pulpa sana, entenderla para poderla ayudar, y podemos entrar al tiempo de preguntas.